Bien, ¿qué tal, muchachos? Me da gusto verlos. Bienvenidos a esta quinta, bueno, penúltima sesión de la materia de contabilidad 2. Eh, Digo, en esta ocasión, bueno, pues creo que no pudieron estar eh, ustedes, pero pues igual vamos a aprovechar el tiempo para ver lo correspondiente a esta penúltima sesión. Primero que nada, me gustaría que revisáramos nuevamente, pues, así a grandes rasgos, un poco la situación en cuanto a las actividades, cómo van ustedes, qué he visto, qué puedo por ahí retroalimentar. Y luego me gustaría que habláramos de manera un poco más a profundidad sobre las pólizas de seguro y los estados financieros que ustedes están viendo en la plataforma. No quisiera así como de repente ser muy repetitivo en los temas que ustedes llevan. Digo, no me gusta mucho ser muy repetitivo porque prácticamente ustedes están llevando esos temas en la plataforma y como que tener una sesión donde estemos repitiendo lo mismo, siento que no es lo ideal, ¿verdad? Pero igual he visto alguna confusión en torno a los temas, o más bien preocupación. Creo que ya después hubo más claridad en eso y ustedes me dijeron, por ahí algunos de ustedes me comentaron que ya habían logrado desarrollar los ejercicios. Eh, También me estuvieron enviando los ejercicios, por ahí Sergio me lo envió, Briseida me lo envió también, para ver qué tal iban en torno a las actividades que estaban haciendo esa semana y para ver si ya los podían subir. Recuerden que pues les he hecho algunas retroalimentaciones. Reitero la parte de la retroalimentación y ahora sí entrando en esto de la retroalimentación. Simplemente digamos, observar, ¿no? Observar qué es lo que se ve bien, qué se puede mejorar. Y recuerden que por ahí yo lo divido en dos partes, ¿no? Una es aquella que sí te afecta la calificación, que quizás, pues por ahí omitimos algo, ¿no? O no dimos una buena lectura a la actividad, y que a veces incluso llegamos a cambiar la actividad por ahí. Creo que les comenté a algunos de ustedes. En mi caso no hay problema, créanme que de verdad no tengo problema en ese sentido, pero creo que sí es importante, muchachos, que cuiden mucho esa parte de qué me está diciendo la actividad que debo de hacer, cómo lo debo de hacer para que cuando ustedes presenten un trabajo, de verdad, eso cumpla con los estándares que les están pidiendo en ese momento, donde sea que estén, ¿no? Si estamos hablando ahorita en lo académico, con algún maestro, a lo mejor les pide un estándar, pero esto trasládenlo también allá a la vida real, ¿no? Donde a veces en un trabajo nos piden hacer algo de alguna manera, y bueno, el no ir o más bien el no poner atención a estos detalles nos puede generar conflictos. Entonces, bueno, pues recuerden, en esta etapa ustedes están preparándose para lo que sigue, para la etapa que viene, que es una licenciatura, o quizás algunos de ustedes, pues ya viene algo tenga que ver con el ambiente laboral, ¿no? El mundo laboral. A lo mejor algunos de ustedes ya no van a continuar. Yo esperaría que sí. Ustedes, algunos me han estado platicando que todavía continúan estudiando su carrera, lo cual la verdad me parece muy, muy importante. Yo siempre les digo que de verdad, más allá del tema económico, más allá de eso, la educación eh, tiene un valor muy, muy importante, que sí es un motor económico muy importante el tema del nivel académico, y no porque digamos, es que estudiar ya te asegura un nivel económico importante. No, 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 eso sí hay que ser muy claros, ¿verdad? Eso ya viene acompañado de otros elementos que tienen que ver incluso hasta con las competencias, pero más allá de eso, el tema de la educación te ayuda a ver la vida de otras formas, te ayuda a sobrellevar los problemas que tenemos en la vida de otra manera, te ayuda incluso a alejarte de prácticas que te pueden ser dañinas, ¿no? Que te pueden perjudicar. Y créanme que eso ya de entrada es algo muy, muy valioso, a veces mucho más valioso que solamente el tema de económico. Por eso sí me gusta como reiterar esa parte. Y lo económico, bueno, puede venir de muchas formas, ¿no? Puede venir de muchas maneras. Incluso, bueno, pues la misma escuela, la misma educación, pues te puede llegar a abrir esas puertas. Así es que bueno, más allá de eso, decirles
en el tema de las actividades, cuiden mucho esa parte. En mi caso, no les he, eh, digamos, bajado calificación por estas situaciones, pero sí por ahí les he dejado como algún mensajito, alguna retroalimentación y bueno, me parece importante mencionarlo porque, bueno, pues creo que para todos debe de ser así como un aprendizaje más que ustedes deben de tener aquí en este bachillerato. Recuerden que no nada más estamos viendo contenido teórico, no solamente se trata de ver los temas, de subir una actividad, y entrego la actividad y ya, sino tenemos que ir un poco más allá, ¿no? La idea de esto es que ustedes realmente lo dice nuestra misión, logran transformar su vida. Y bueno, pues cómo a partir no nada más de lo que yo sé, sino de lo que soy, de lo que sé hacer también. Entonces, bueno, pues en ese sentido, muchachos, esto es ha sido un consejo muy importante desde mi punto de vista y por eso quería externarlo el día de hoy para ustedes. Bueno, la otra es, por ahí todavía hay quienes de ustedes tienen actividades pendientes de entregar. Estamos ya cerrando, bueno, más bien estamos prácticamente iniciando la tercera semana, cerramos ya la segunda semana y a la fecha hay quienes no han podido entregar algunas actividades, hay quienes no han entregado ninguna actividad, lo cual pues de verdad es para mí algo preocupante. Les pido que por favor si es la situación de ustedes, que me envíen por ahí un mensajito, pónganse en contacto conmigo, maestro, tengo tal situación, maestro, todavía tengo tiempo de entregar esto, maestro, ¿cuándo tengo tiempo de entregar? Pero ahí mándenme una señal de que todavía están aquí con nosotros, que están todavía con la disposición para poder apoyarlos, ¿no? Entonces, es bien importante eso, porque de lo contrario, muchachos, bueno, pues nosotros prácticamente no tenemos idea si continúan y al cierre de la materia pues no tendríamos cómo apoyarlos. Yo simplemente subiría el reporte de lo que fue el desempeño en el caso de esas personas y pues ya no habría cómo echarles la mano. Entonces, si es su situación, muchachos, pues por ahí échenme un mensajito. Con gusto, de verdad, los vamos a apoyar, los vamos a ayudar. Esperemos que no sea ninguna situación complicada o grave, de verdad, pero de cualquier forma, creo que de ahí en fuera todo se puede solucionar. Así es que adelante, muchachos, ustedes apóyense con nosotros y bueno, nosotros encantados de buscar una forma de ayudarlos. Eh, ¿Qué otra cosa por ahí retroalimentar en las actividades? He visto muy buenos trabajos, les decía desde la vez pasada, y por ahí algunas cositas que les he observado y que ustedes pueden tomarlo como un consejo en general, es el hecho de presentar un trabajo un poco más elaborado cada vez más, ¿no? Que ustedes se vayan exigiendo un poquito más, a ver, ya esto saqué 10 y está bien bonito, está así bien redactado, está ordenado, pero vamos dándole una portada, vamos dándole, no sé, un diseño, vamos dándole algo. Créanme que de verdad eso les va a ayudar a ustedes a crecer más y a que ustedes sean relevantes para el lugar donde quiera que ustedes estén. Eh, no tienen idea de cómo, ¿verdad? Pero de verdad les va a servir muchísimo el hecho de que ustedes vayan aprendiendo cada vez más a hacer mejor las cosas y que se propongan esto como una disciplina de ustedes, que tengan esa costumbre, ¿no? De decir, oye, hoy me piden esto, pero igual ya lo hice así la otra vez, ahora quiero hacerlo todavía mejor. O sea, en cuanto a presentación, ojo, no que hagan de otra manera las cosas, sino que lo hagan mejor todavía, tal como se lo están pidiendo, pero todavía vayan mejorando en ese sentido, ¿no? Entonces, pues de verdad, muchachos, yo tengo la convicción de que esto les va a llevar por un muy buen camino, les va a dejar muchas cosas buenas y pues bueno, yo quería seguir, no quería pasar la oportunidad de compartirles esto. Bueno, pues en otra, este, en otra cuestión, que es parte dentro de esta misma sesión, quisiera compartir entonces con ustedes una retroalimentación también al tema de las pólizas, que es donde vi que hubo dudas, ¿no? En cuanto a qué son las pólizas de diario, las de ingreso, egreso, que les decía, está sencillo el tema, algunos de ustedes ya me dijeron, creo que ya lo entendí, maestro, pero igual no quiero dejar pasar la oportunidad.
de que tengamos aquí un ejemplo, ¿no? Entonces me voy a permitir compartir pantalla con todo y audio. Ahí está. Espero que sí me estén escuchando ustedes. Vamos a ver ahí en grande. Y ok. Déjenme abrir aquí un blog de notas. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver. Fíjense muy bien, muchachos. Voy a ponerlo aquí en base para poder estar rayando un poquito más a gusto. Así es que por ahí me entretenga tantito. Y bueno, pues ahí está. Ahora sí. Listo, muchachos. Miren, eh, imagínense las pólizas de diario, y pues ya lo vieron ustedes, son herramientas, ¿no? Son herramientas que prácticamente van a ayudarnos a llevar la contabilidad de las empresas a través de estos formatos, que también lo vemos a través de los software contables. Si bien es cierto que ustedes vieron por ahí diferentes tipos de pólizas, ¿no? Vieron una póliza de diario, a ver aquí más o menos. Pues más, lo voy a poner nada más así con nombre y ya, este, aquí está. Sí, vimos una póliza de diario, vimos una póliza de ingresos y vimos una póliza de egresos. Bien, para darnos una idea, ¿no? Digo, los colores no son los que corresponden exactamente, pero aquí la idea es identificarlo a través de diferentes colores, lo que estamos viendo. Miren, es muy sencillo, muchachos. Dentro de la contabilidad, digo, para retomar un poco qué es contabilidad, quiero poner aquí, dijimos que la contabilidad es el registro de la información financiera de una entidad. Registro de la información financiera, le vamos a poner aquí, información financiera. Por información financiera, ¿a qué nos estamos refiriendo? Todo lo que tenga que ver con un valor monetario, ¿sí? Lo vamos a registrar dentro de este sistema contable, ¿no? Así de sencillo, no hay de otra. Todo lo que tenga que ver con dinero, todo lo que tenga que ver con información que involucra dinero, ahí es la información financiera. Eso lo vamos a registrar, lo vamos a identificar y lo vamos a sistematizar. Ahora, ¿cómo hacemos este registro de la información financiera? Bueno, pues tenemos diferentes herramientas, como pueden ser las pólizas contables, tenemos el libro mayor o libro de mayor y tenemos el libro diario. Además, tenemos programas o software contables. Pues bien, las pólizas contables, por ahí tiene un acento, sí, las pólizas contables, muchachos, son estas herramientas que ustedes pudieron identificar esta semana, que, bueno, tienen algunos elementos que nosotros vamos a identificar, como lo puede ser una cuenta, su subcuenta, la descripción de las cuentas que se ven afectadas, incluso puede tener una columna que se le denomina o se le conoce también como parcial. Y bueno, pues luego está el debe y el haber, que estos ya los conocemos, ¿no?
Perdón. Bien, es que, ¿qué es lo que lleva esto y qué debe de tener? Bien, estas pólizas, estas hojitas en las que nosotros vamos a estar registrando esos movimientos, dependiendo de lo que estamos registrando, ojo, ¿sí? Si es diario, si es ingresos o si es egresos, es dependiendo la póliza que vamos a utilizar. Hay una diferencia. Ya en la práctica, bueno, pues en la práctica ya a través de estos programas, ya esa diferencia ya no es por colores, esto ya es más una cuestión ahí académica que nada, pero pues sí es importante entender que también los colores nos van a ayudar como a irlo asimilando mejor esto desde la academia, porque ya en la práctica están los programas contables que van a identificar ya por sí mismos estos ingresos, egresos, ¿no? O si son algún tipo de transacción que tenga que ir dentro del diario, ¿no? Dentro de la póliza de diario. Ahora, ¿qué es lo que debe de ir aquí en las pólizas de diario? Pues está muy sencillo, miren, todo lo que no involucre un aumento o disminución en general de nuestro capital debe de ir aquí. Entonces, para ser un poco más específicos, si no es un ingreso de dinero, si no es un egreso de dinero que modifique lo que ya tenemos actualmente, bueno, pues entonces debe de estar registrado en una póliza de diario. Ahora, cuando hay un ingreso que sí modifica, ahí está, nuestro capital de alguna manera, ¿no? Está aumentando, disminuyendo los activos que tenemos o los bueno, en este caso, los activos, bueno, pues podríamos hablar que entonces aquí estamos viendo, pues, o más bien necesitamos el utilizar una póliza de diario, ¿no? Entonces, cualquier, vamos a poner aquí, cualquier valor de, cualquier entrada de valor monetario financiero a la empresa. Y entonces estaríamos hablando de una póliza de ingresos. Esto sería la que utilizaríamos en este caso. Y aquí, pues prácticamente es lo mismo, pero a la inversa. Si en el anterior era cualquier entrada de valor, aquí sería cualquier salida o pérdida de valor. Y como lo tenemos acá, monetario o financiero, ojo, ¿sí? Monetario o financiero. Igualmente de una empresa. Una disculpa, vamos a tener aquí esto subrayado, ahí está, bien, listo. Bien, entonces, ¿qué va aquí, muchachos? No involucra aumento o disminución del capital, simplemente estamos hablando de movimientos, transacciones que no van a afectar nuestros ingresos o egresos, ¿no? No van a afectar el capital que tenemos contable, no van a afectar nuestros activos o pasivos en cuanto a la cantidad total de estos. Bueno, pues entonces debe de ir en una póliza de diario. Vamos a poner un ejemplo, una apertura, ¿no? De un inicio, perdón, de operaciones de cualquier empresa que ustedes quieran, ¿verdad? Y entonces nosotros tendríamos que identificar las cuentas, vamos a poner aquí un número así al azar, 1000, vamos a poner un número así nada más, que sería una cuenta de caja
Sí, ojo que estoy poniendo un número así al azar nada más como para que veamos qué es lo que puede tener. Vamos a ver aquí, 1002 y ya me estoy aventando un comercial, ¿verdad? Pero bueno, tenemos entonces, imagínense que hay un movimiento aquí, eh, un saldo inicial, ¿no? Estamos hablando de un asiento de apertura, donde estamos viendo las cuentas que tenemos al iniciar un periodo. Yo puse esto de Banorte y BBVA para dar un ejemplo de qué sería una subcuenta. Obviamente, pues no sería esto lo ideal o no sería así durante un ejercicio de apertura, pero bueno, vamos a dejarlo también para que esté como una idea que ustedes puedan tomar de cómo se vería o cómo sería una subcuenta. Si hablamos de la cuenta de bancos, pues de una subcuenta sería cuáles son esos bancos. Otra sería la cuenta de clientes. Otro sería la cuenta de subcliente, ¿no? La subcuenta de clientes, es decir, cuáles clientes específicamente. Y aquí ya podemos decir, no sé, supongamos que mis clientes son empresas, ¿verdad? Vamos a poner la Marina SADCB, que bueno, ya por ley ya no es necesario poner esto, ya no se debe de poner incluso. Y vamos a poner aquí la Marina y bueno, Coppel. Supongamos que yo vendo muebles, ¿verdad? A Coppel y a la Marina. Ahí tendría como tal esas subcuentas que son clientes que me adeudan un recurso. Ahora, todos estos serían activos, ¿sí? Todos los activos, si nosotros recordamos, inician en el debe o en el haber. Tenemos en el debe, perdón, aquí. Y vamos a poner nada más aquí cantidades ya al azar. Vamos a poner que de caja tenemos 10,000 pesos, 100,000 pesos. Vamos a poner ahí algunos números un poquito elevados, ¿no? En los bancos tenemos 3,5 millones. En la cuenta de BBVA, pues ahí tendríamos una cantidad, en la de Banorte tendríamos otra, que aquí podríamos hablar de parciales, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, en la cuenta de clientes, supongamos que esto no está para no meternos en más temas ahí de parciales, pero en la cuenta de clientes podríamos hablar incluso de que aquí estoy cometiendo un pequeño error, no sé por qué, lo puse ahí, ahí está. Ahora sí, continuamos. Bien, como es un activo, ¿verdad? Los activos inician del lado de los cargos. Recuerden muy bien esa parte, del lado de los cargos. Ahora, los clientes también serían un activo, es decir, que cada uno de los clientes me debe dinero por concepto de mercancía, entonces formarían parte de mi activo y por lo tanto yo podría poner el activo aquí, no sé, me deben 1,5 millones en total. Sí, ahí está, 1,5 millones en total. Y también, bueno, ya podríamos parcializarlo diciendo qué me debe cada una de las empresas que están ahí en estas subcuentas. Recuerden que es muy importante entender aquí que ahorita no queremos confundir más, no queremos meternos en más problemas de cómo se utilizan estas subcuentas y cómo se usa el parcial. Entonces vamos a dejar como si únicamente estuvieran, yo solamente las puse para ilustrar. Ahí está, muy bien. Vamos a borrar aquí esto y ahí quedó, va. Entonces, tenemos aquí ya nosotros algunas cuentas, vamos a suponer que son todas las cuentas de apertura, luego voy a poner otras, ya no voy a poner mucho de cuenta y subcuenta para irme un poco más rápido. Proveedores, supongamos que yo le debo a mis proveedores y les debo 300,000 pesos. 300,000 pesos de mercancía. Recuerden que cuando yo adeudo al proveedor, estoy hablando que le debo
mercancía, por eso es importante entender ahí la diferencia, ¿no? Pero también le debo a algunos acreedores diversos, a otras entidades, a otras organizaciones, les debo 30,000 pesos. O bueno, vamos a poner, repetir mucho el 3, 20,000 pesos, ¿sí? Y luego tenemos que, vamos a poner que al banco, bueno, en realidad sería acreedores bancarios, yo le debo 80,000 pesos. Muy bien, aquí nada más me faltaría, digamos, mi capital, ¿no? Para terminar con esto, y yo ya bastaría que sacara aquí mis sumas para entender cuál fuera mi capital. Recuerden que el capital, y eso es parte del tema que también ustedes están llevando en la semana 3, el capital es igual a la suma de los activos menos la suma de los pasivos. Es decir, que aquí yo tengo, estoy hablando que tengo 5, 6 millones, no, perdón, 5,100,000, mientras que de este lado yo tengo 400,000. Por lo tanto, mi capital tendría que ser de el resultado de esos 5,100,000 menos los 400,000. Quiere decir que estamos hablando que aquí yo tendría un capital 4,700,000. Que si sumo estos valores, ¿verdad? Me van a dar 5,100,000 y 5,100,000. ¿Se fijan? Aquí está una de las fórmulas que nos ayuda a entender esa relación que hay, ¿verdad? Entre el capital y los activos y pasivos de una empresa. Que esto es lo mismo como se los maneja en el libro, en el archivo PDF, que los activos es igual a la suma de pasivos más la suma del capital, ¿no? Es decir, que si yo tuviera en total de 4,700,000 de capital y 400,000 de pasivos, bueno, pues el sumarlo o la suma, esta suma me debe de dar igual que la de los activos. Por eso es que la suma de los activos es igual a la suma, aquí voy a poner así con pasivos y capital, ¿sí? Pues bueno, pues aquí ya más o menos tenemos cómo sería el uso de una póliza de diario, de dónde sale ahí el capital, ¿verdad? Otro ejemplo podría ser si yo moviera el de una cuenta de banco a otra, bueno, pues simplemente yo voy a registrar, a ver, déjenme borrar aquí todo esto para poder ejemplificar esto que estoy diciendo. Sí, y de un banco que es un movimiento de dinero, sí, yo lo pasaría de un banco a otro. Vamos a suponer que aquí yo lo voy a mover del banco Banorte
Ahí está. Ok, bien. Vamos a suponer que yo lo muevo de un banco a otro, de BBVA a Banorte. ¿Qué pasaría? Bueno, pues en una póliza de diario simplemente yo voy a identificar que del banco Banorte estoy sacando 3,5 millones, mientras que el banco, perdón, en el BBVA estoy sacando 3,5 millones, mientras que en el banco Banorte estoy transfiriendo 3,5 millones, ¿no? Esto de las pólizas de diario, muchachos, también tiene una característica, al igual que en el libro diario, se debe de especificar de qué se trata. Entonces, hablamos de un asiento de apertura. Bueno, en este caso estamos hablando de transferencia de recursos financieros o de valor monetario, como ustedes quieran, de la cuenta tal a la cuenta tal, ¿no? Y así quedaría. Obviamente las pólizas tienen algunos otros elementos como quién lo revisa, quién lo elabora, elaborado, quién lo revisa, la fecha, etcétera. Pero bueno, pues es nada más un tema aquí de que ustedes puedan identificar cuál es la utilidad de esto. Ya los ingresos, pues sería prácticamente lo mismo, pero ya estaríamos hablando de, ahora sí, algo que implique una entrada de dinero. De dinero, de un valor monetario o financiero para la empresa. Pues aquí, si yo digo, bueno, pues una venta, la venta es un ingreso de dinero, y vamos a suponer que la venta fue de 50,000 pesos. Recuerden, imagínense que esto es su, ¿cómo se llama? Su cuenta TEN, y lo que tienen que hacer es poner, ubicar los valores de acuerdo a cómo lo registrarían en una cuenta T. La venta sabemos que se registra del lado de los abonos, ¿sale? Cada que yo vendo algo, lo registro del lado de abono. Cada que me devuelven mercancía, lo voy a registrar del lado de los cargos, ¿sale? Entonces, bueno, la venta como tal, yo la registraría en el lado del abono, mientras que el dinero que está ingresando, en este caso, ese valor que está entrando a la empresa por concepto de lo que yo estoy vendiendo, vamos a poner aquí un ejemplo, caja, esos 50,000 pesos me los pagan en efectivo y esos 50,000 pesos van a entrar a la empresa en la caja. Entonces ahí estoy hablando de un ingreso, ¿no? Está sencillo también, si se fijan ustedes, ¿verdad? Ahí está. Sí, y ahí tendríamos ya nuestra póliza de diario de manera muy sencilla, que también identificar de qué se trató esto, pues va a ser algo fundamental, ¿no? Y finalmente tenemos la de egresos, que es igualmente ahí el tema de la salida o pérdida del valor monetario y financiero. En este caso estaríamos hablando igual cuentas, lo voy a poner cuenta, su cuenta, la descripción, debe haber, ok. Y estaríamos hablando de una salida de dinero. Por ejemplo, le pagamos a un proveedor. Bueno, pues entonces vamos a suponer que pagamos de dinero del banco. Yo al banco le tengo que retirar esa cantidad que yo haya utilizado para pagar y definir al proveedor o a la cuenta que le estoy enviando. Si yo tenía una cuenta pendiente es porque tengo una cuenta de proveedor que me dice que le debía 100,000 y que le voy a abonar esos 100,000 pesos a esta cuenta, ¿no? Puede darle más incluso, pero aquí le estamos abonando 100,000 pesos, le estamos dando 100,000 pesos a la cuenta pendiente que teníamos con el proveedor. Entonces ahí está prácticamente un ejemplo de cada uno de los de las pólizas y cómo se van a utilizar para que ustedes tengan un poquito más claro esta parte. Bien, esta semana, muchachos, ustedes van a estar hablando
de 2 estados financieros muy importantes para el tema de las empresas, para cualquier empresa, porque estos estados financieros, además de que le van a servir al área, esta área fundamental dentro de las empresas, una de las 5 áreas funcionales que todas las empresas tienen, ¿verdad? Que es las finanzas, las que se encargan prácticamente de administrar el dinero o cualquier recurso financiero que tenga la empresa. Entonces, digamos que es un poquito el tema de la gestión financiera, lo que van a hacer desde esta área. Y bueno, pues un auxiliar muy importante para esta área es la contabilidad, ¿sale? Entonces, la gestión de la contabilidad, la gestión contable va a ser fundamental para esta área. Entonces, aquí tenemos ya, pues, las finanzas, ¿sí? Nosotros estamos viendo ahorita en el tema de ay, perdón, de una empresa, ¿no? Las pólizas que puede utilizar para llevar a cabo un control como una medida y luego estas pólizas o ya sea que usamos un, un libro mayor y al final esto nos debe servir precisamente para identificar cómo estamos en términos financieros. Bueno, pues prácticamente entonces la contabilidad va a sistematizar la información financiera, a sistematizar y capturar la información financiera. Pero ¿cómo la va a presentar? Parte de esta sistematización implica la presentación de la información. Bueno, pues la presentación de la información es a través de estos estados financieros. Yo les digo, es prácticamente como si hiciéramos así como una radiografía de cómo estamos, ¿no? Cuando vamos al doctor, bueno, pues nos puede mandar a hacer una radiografía para ver cómo estamos en cuestión a lo mejor de los huesos, ¿no? Pues a ver, vamos viendo qué es lo que tienes en los huesos, cómo andas. Vamos viendo qué tienes, no sé, a ver cómo andan tus pulmones, ¿no? Vamos a ver cómo andas, no sé, de tu cerebro, ¿no? Y entonces ahí ya tenemos también las resonancias magnéticas. Digo, me corrigen por ahí si no son estas, pues no soy experto en la materia, pero por ahí me corrigen, ¿no? Y entonces, estos diferentes estudios que nosotros pudiéramos hacernos ante un médico, que nos van a dar una idea de cómo estamos, ¿no? En términos de salud. Bueno, lo mismo los estados financieros, son diferentes estados financieros que nos van a hablar de cómo estamos en función de lo que tenemos y lo que debemos, que sería prácticamente cómo está nuestro balance general. ¿Sí? Donde lo que nos va a pedir o nos va a representar es los activos, los pasivos y el capital o patrimonio que tiene la empresa. Luego tenemos por ahí el de resultados, que bueno, pues prácticamente nos va a dar una orientación de todo el ejercicio, ¿no? O del resultado obtenido por el movimiento de mercancías. Allá está. Bien, el estado de resultados entonces va a ser, digamos, va a interpretar qué resultados tuvimos eh, por todo, cualquier movimiento que implique algo relacionado con las mercancías, que ahí podríamos estar hablando de ventas, podríamos hablar del costo, podríamos hablar incluso de costo de ventas,
Y otra cosa, bueno, pues, no sé, devoluciones, compras también, no nada más las ventas, sino las compras que nosotros vamos a hacer a la plataforma, perdón, a aquí por andar viendo la plataforma, ya me fui con la finta. Entonces, las compras que vamos a hacer al proveedor, las devoluciones al proveedor. Ahora, el balance general, muchachos, por ahí ya lo mencioné ahorita, se compone de los activos, pero también nos habla de los pasivos que tenemos y nos habla del capital. Pues de alguna forma, el balance general nos da una idea de cómo estamos en términos de activos, pasivos, de bienes y derechos, deudas y obligaciones, y cuánto de esto ya nos corresponde o es parte de lo que consideramos nuestro patrimonio, nuestro capital, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente el balance general es ese, perdón. Construirlo no es complicado, simplemente vamos identificando cuáles son nuestros activos, los vamos registrando según sea dentro de los débitos, los créditos, y luego los pasivos también los vamos a registrar según sea dentro de los débitos o créditos. Y al final, bueno, pues tendríamos que registrar nuestro capital contable, ¿verdad? Si tuvimos una utilidad también, vamos a necesitar esa utilidad para representarla en el estado de resultados. Y aquí es muy importante hablar de algunas diferencias en cuanto a la utilidad. Este estado de resultados nos va a ayudar a identificar la pérdida o ganancia que está teniendo en un periodo determinado la empresa. Ahí lo estoy poniendo, la pérdida o ganancia que tiene una empresa, organización, etcétera. Yo voy a poner empresa nada más en un periodo determinado. Ahora, ustedes han visto a lo mejor algunos programas como Shark Tank, que de repente, a ver, tiene su estado de resultados y, a ver, pues ok, vamos viendo cómo está eso y sobre eso ya vemos si le entramos en serio o no. Bueno, pues eso es algo muy común en que ustedes puedan presentar prácticamente cómo le fue a la empresa. Hagan de cuenta que eso es lo que nos va a decir. ¿Cómo nos fue? ¿Realmente ganamos, perdimos, tuvimos utilidades o tuvimos pérdidas durante un ejercicio determinado? Por lo regular estamos hablando de que puede ser mensual, bimestral, trimestral, etcétera. Incluso pudiéramos reflejarlo de manera anual. Por ahí hay una página de Yahoo que nos va a ayudar a identificar algunos estados financieros de las empresas más importantes como lo son Apple, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces aquí nosotros tendríamos que identificar los diferentes tipos de utilidades. La utilidad bruta, que esta es la que resulta de las ventas, de restar las ventas, menos el costo de lo vendido. Es decir, si yo vendí en todo ese periodo 10,000 pesos y eso para mí tiene un costo de, vamos a poner aquí 4,000 pesos, ¿sí? Cualquiera pensaría que yo gané 6,000. Sin embargo, también tendríamos que eliminar nuestros costos operativos. ¿Cuánto a mí me cuesta operar esta empresa? ¿Cuáles son mis gastos de administración, gastos de ventas, etcétera? Y pues a partir de eso, bueno, pues yo tendría que identificar cada uno de esos gastos y estos 6,000 yo le voy a restar esos gastitos que yo identifique, ¿verdad? Así. Y entonces
La suma de estos gastos serían mis gastos de operación, con lo cual esto nos llevaría a lo que sigue. Bien, ahí está, costos antes de impuestos. Pues ya tengo mis gastos de operación, ya sé cuánto estoy gastando en esto, pero ahora tendría que definir mis costos antes de impuestos, que sería esta parte de, digamos, estos 6,000, pues yo restar esta cantidad, pues me daría mis costos antes de los impuestos, que ahora sí, mis gastos después de impuestos o mi utilidad después de impuestos sería la que resulte de quitar el valor de los impuestos, que en este caso hablamos del ISR, ¿verdad? Que por ahí andan un 30% aproximadamente aquí en México, un 30% del valor total. Entonces estaríamos hablando ahí de restar los costos antes de impuestos menos este porcentaje que yo tendría que estar pagando de impuestos. Y bueno, pues el resultado me va a dar mi utilidad neta. Es decir, lo que realmente gané ahora sí en ese ejercicio. ¿Cuánto fue lo que yo realmente gané? Yo vendí 10,000 pesos. De esos 10,000, a mí la mercancía me cuesta 4,000, pero suponiendo que ya después de todo esto, yo estoy hablando que son otros 3,000, pues de esos 10, ¿verdad? 4 y 3 serían 7,000, que es lo que yo descontaría de las ventas, ¿sí? O mejor dicho, de esos 3,000, yo descontaría otros 3,000 y por lo tanto, ahora sí tendría mi utilidad neta que sería de 3,000 pesos. Que en este caso, por haber vendido 10,000, yo no me gané 6,000 ni me gané 10,000, ¿verdad? Lo que me estoy ganando es esos 3,000 pesos de utilidad neta. Pues no sé si hasta aquí hay alguna duda, muchachos. De momento, este es un poquito de lo que yo quería abordar esta semana. Podemos andar más ya todavía el domingo para no capturar todo el tiempo el día de hoy. Ya estamos llegando por ahí a la recta final de esta sesión. Y bueno, prácticamente ya tienen ustedes un poquito más de conocimiento, un poco más amplio en cuanto a qué son estos estados financieros. Recuerden mucho que los estados financieros van a determinar así la situación financiera de una empresa, que a partir de esto nos va a dar una idea de qué necesitamos como empresa, dónde está la falla, si es que hay una falla, o cómo podemos hacer para tener una mayor ganancia, cuánto estamos ganando, qué tan rentable es la empresa, que por ahí ya en finanzas a lo mejor ustedes aprendieron, ¿no? Algunos temas que se llaman ratios financieros, donde nos va a enseñar la rentabilidad de la empresa. Pues ya hay las áreas, diferentes áreas de las empresas que van a tener específicamente su labor. Bueno, dentro de estas áreas estará el área de finanzas, que es donde está la parte contable también, y bueno, pues es la que nos ayudará a entender un poquito cuál es la situación real. Ahora, también cuando se habla de tener algún acceso a un financiamiento, es muy posible que nos puedan pedir alguno de estos estados financieros. Si algún inversionista, alguna persona quiere invertir en la empresa, pero quiere estar seguro que la empresa sea rentable, bueno, pues probablemente va a pedir estos estados financieros, ¿no? ¿Cómo están tus resultados de la empresa del ejercicio anterior? Ya sea por bimestre, ya sea por trimestre, ya sea por mes, ya sea anual. ¿Cuál es la situación en cuanto a utilidad? ¿No? ¿Tuvo una utilidad, tuvo una pérdida? Y si hay una pérdida que no sea muy grande, bueno, ¿dónde fue la pérdida y por qué razón hubo pérdida? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y a partir de un estado podemos ir nosotros infiriendo diferentes cosas que nos pueden ayudar a entender cómo está la empresa en términos financieros.
incluso cómo la están manejando, pero a partir de algo que yo estoy viendo, de una información que yo tengo ahí presente, yo puedo comenzar a rascar ahí un poquito para ver cómo está. Oh, a ver, vendiste, no sé, en el primer bimestre vendiste tanto, pero en este otro estado de resultados del siguiente bimestre vendiste tanto que es un porcentaje menor. ¿Por qué ya no vendes lo mismo? ¿Qué está pasando? A ver, en este que sigue también vendiste menos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es un producto que es por temporadas? ¿Es un producto que está yéndose hacia abajo la demanda? ¿O qué está sucediendo con ello? Por eso la importancia de estos estados financieros. Y bueno, pues muchachos, vamos a dejar hasta aquí el tema, vamos a dejar hasta aquí la sesión. Espero que bueno, pues a ustedes les haya servido esta sesión, que puedan ahondar un poco más. Les repito, no me gusta mucho volver a repetir lo que ustedes están viendo en la plataforma, porque pues bueno, ¿qué sentido tendría entonces, no? Que ustedes tengan una plataforma autogestiva para poder ir desarrollando sus actividades y poder ir aprendiendo con la guía nada más del docente. Entonces, bueno, pues ahí está, de todas formas fue algo que quise no dejar pasar porque hubo algunas confusiones y bueno, pues también estamos viendo parte de estos temas que ustedes estarán viendo, estarán desarrollando en la semana número 3. Pues muchachos, de mi parte es todo. Me dio gusto estar aquí con ustedes en esta sesión, aunque no están presentes el día de hoy. Pero bueno, pues de todos modos quedará aquí la grabación, por ahí se las voy a compartir. Espero que por ahí también podamos continuar conectados en esta materia, que se sigan comunicando, que aquellos que no han enviado actividad, por favor, pónganse en contacto con un servidor. Pues nos vemos hasta la próxima, muchachos. Cuídense mucho.